Buenas tardes. Bueno, ante todo, agradecerle a la Academia MIR el haberme invitado a dar esta charla y felicitaros a todos vosotros por el esfuerzo y el duro trabajo realizado hasta llegar aquí. Soy Raquel Albero, residente de segundo año de Anatomía Patológica del Hospital del Mar y os voy a hablar de mi especialidad y intentar transmitiros lo apasionante que es la anatomía patológica. Esta es la manera en la que yo definiría mi especialidad. Bueno, ¿cómo es un día a día en la residencia? Los que trabajamos en el Hospital del Mar empezamos el día así. La verdad, siempre digo que somos unos privilegiados por poder ver esto cada día. ¿Y cómo empezamos el día los patólogos? Pues esta es la sala de diagnóstico y este es el microscopio multicabezal donde se llevan a cabo las sesiones cada mañana a las 8:30. Las sesiones son muy variadas, tenemos un calendario donde queda estipulado pues, qué toca cada día, desde sesiones de citología, microscopía electrónica, presentaciones de autopsias, casos interesantes o seminarios que nos llegan desde Estados Unidos sobre algún campo en concreto. Además, en esta sala también se llevan a cabo algunos comités con otros servicios como nefrología, dermatología y hematología. Como residente, dependiendo de la rotación en la que estés, también acudes a los comités multidisciplinares que se llevan a cabo en el hospital. Probablemente la visión que tenéis de la anatomía patológica esté un poco sesgada. ¿Por qué? Quizá por el estudio del MIR, no hay un manual como tal, pero la anatomía patológica está implícita en cada una de las entidades que se explican en los manuales. Y también es una asignatura que se da en los primeros años de la carrera, con lo que luego acabas, queda un poco lejos. Y todo ello creo, personalmente, que hace que a lo mejor no tengáis una idea muy aproximada. ¿En qué consiste nuestro trabajo? Pues una de las partes más importantes de nuestro día a día es el análisis y el manejo macroscópico de las muestras que llegan de quirófano. Como residente tenemos contacto directo con estas muestras y debemos aprender a analizar, describirlas y saber qué seleccionar y qué analizar de cada una de ellas, que luego tenga pues, una información relevante para establecer el diagnóstico y el pronóstico del paciente. Aquí, por ejemplo, tenemos una colectomía abierta. ¿Y cuál sería el proceso? Pues, en primer lugar, describir la pieza, fijarla luego 24 horas como mínimo en formol y posteriormente realizar el tallado y la inclusión, ¿de acuerdo? Todo ello está debidamente protocolizado. Posteriormente vendría el análisis microscópico. Lo ideal es que como residente puedas mirarte y estudiarte aquellas biopsias que tú mismo has tallado. Y lo ideal sería aprovechar el tiempo y estudiar mientras trabajas. Para ello tenemos un ordenador, un microscopio cada uno de nosotros y muchísimos libros de consulta. El ejercicio más importante y la mejor forma de aprender es intentar dar un diagnóstico lo más detallado posible de cada una de las biopsias y luego corregirlo con el adjunto correspondiente. Este es el mejor ejercicio para aprender. Siempre vas a estar tutorizado por el adjunto, tú como residente no vas a firmar informes, pero es un ejercicio muy importante, el hecho de que te enfrentes y hagas tu diagnóstico y lo escribas, ¿de acuerdo? Luego siempre será un trabajo supervisado. Pero bueno, no todo es macroscopía y microscopía, es una especialidad en auge que está en evolución constante y como residente es importante pues que vayas profundizando e intentes salir bien formado de otros campos. Por ejemplo, intraoperatorias, citología, inmunohistoquímica, microscopía electrónica, citogenética, ya sea cariotipos o hibridación in situ, citometría de flujo, en aquellos casos que lo requieran, y biología molecular. Todo ello forma parte del diagnóstico integrado, clave para realizar un diagnóstico y un pronóstico del paciente. Es una especialidad multidisciplinar constituida pues, por otros profesionales, no tan solo médicos especialistas, sino también biólogos, farmacéuticos, hematólogos especializados en citología hematológica. Podríamos entender de esta manera la anatomía patológica como una medicina interna a través del microscopio. Tenemos que aprender a distinguir cada una de las entidades a través de los oculares de este. Y bien, la idea general, el mito, es que somos como unas ratitas de laboratorio en el sótano, con poco contacto con la humanidad y la luz,
Pero bueno, esto no es verdad. Si bien es cierto que no hay contacto con el paciente, el contacto con el resto de especialidades no se ve afectado, es totalmente imprescindible y de hecho el flujo de profesionales que cada día pues, bajan a solicitar una técnica o una consulta es constante, con lo que el contacto es imprescindible. 10 características de la especialidad, pues fundamentalmente se estructura en biopsias, citologías y autopsias. Las que mayor actividad asistencial suponen son las biopsias y las citologías. Las autopsias, sé que a priori puede haber un poco de tabú o de miedo a enfrentarse a ellas, pero no os tienen que preocupar. De hecho, suponen una parte importante, pero que tienen poco peso actualmente. Te permiten dar un diagnóstico macro y microscópico y luego hacer una correlación clínico-patológica. Y de hecho hay que verlas como un punto positivo de la especialidad porque te permiten repasar muchísimos conceptos, anatomía, histología. Luego comentar, como no, que es una especialidad multidisciplinar, como he dicho, que el horario teórico es de 8:30 a 5:30, pero en la práctica esto no existe. Las guardias en mi centro concretamente son de quirófano de tarde hasta las 10, pero en otros hospitales también se realizan guardias de autopsias y de trasplante. Las rotaciones externas se ven fomentadas y apoyadas pues, desde el departamento, fundamentalmente en el último año, ya sea estatal o internacionalmente. La investigación pues, es muy posible participar en proyectos y estudios. De hecho, siempre decimos aquello de pon un patólogo en tu vida, por aquello de que la colaboración de un patólogo en cualquier estudio pues, puede ser necesaria y eso conlleva que finalmente al acabar la residencia pues, el currículum de un residente sea muy decente y muy completo, por las oportunidades que se dan. Y pese a la situación actual difícil, la salida laboral es relativamente buena, ya sea en centros privados o públicos. También hay la opción de realizar una tesis y alargar un poco con alguna beca tu residencia. Como puntos positivos, la investigación, el diagnóstico integrado, el hecho de que sea una especialidad transversal y en evolución constante, caminamos hacia la patología digital, la telepatología, el hecho de complementar tu formación asistiendo a cursos y congresos, la calidad de vida, por supuesto, el hecho de que las guardias no sean de 24 horas, pues es una ventaja, y los fines de semana libres para estudiar y repasar y hacer lo que no hayas podido hacer entre semana o simplemente descansar. Como curiosidad, saber que se está negociando un 5.º año, se está empezando pues, a pelear por esto, y la ausencia de trato con pacientes y familiares se puede interpretar como algo positivo o como negativo. Es una especialidad fundamentalmente diagnóstica. Tu trabajo como patólogo acaba una vez estableces el diagnóstico, es decir, no vas a tratar al paciente, pero estableces las bases necesarias para saber cómo hacerlo. La base de la especialidad es fundamentalmente morfológica. Esto implica muchísimas horas de estudio y de dedicación, ya sea repasando o estudiando nuevas entidades. Como punto negativo también el esfuerzo visual diario. El hecho de no firmar informes hace que la transición de residente a adjunto sea más brusca, pasas de tener una responsabilidad parcial a tener una responsabilidad más global de todo el proceso, y el salario, como os he dicho, el hecho de no hacer guardias de 24 horas pues se nota. La residencia en rotaciones hay muchísimas, se estructuran en bloques y bueno, se establecen periodos de 3 meses. Concretamente en el Hospital del Mar lo que hacemos, algo que yo valoré muy positivamente en su momento, es en lugar de hacer 3 meses seguidos, hacemos un mes de R1, un mes de R2 y un mes de R3. Esto te permite ir consolidando. Fundamentos para elegir hospital. Bueno, son algunas de las preguntas que yo me planteé en su momento. Si la corrección con los adjuntos es frecuente, si el tiempo en sala detallado está compensado y te da tiempo para hacer análisis microscópico y estudiar, la formación externa, la accesibilidad y la casuística del hospital, el hecho de poder investigar, de realizar un doctorado, el salario, las guardias, la tecnología actualizada y la distribución de las rotaciones. Aquí tenéis el ranking nacional. El año pasado veis que la primera plaza se escogió con un 1079, pero esto es muy variable. Más que un ranking, es un listado de los hospitales que ofrecen plazas en Cataluña.
no hay una tendencia clara, esto es muy variable. Y como novedad, comentar que este año Valdebrón pasa de ofrecer 3 a ofrecer 2 plazas y que Belvitge pasa de ofrecer 2 a 1. En cambio, Parc Taulí pues incrementa una plaza. Personalmente, volvería a elegir Hospital del Mar. Es un hospital mediano, pero con una buena casuística, con muy buena tecnología. El tiempo está bastante compensado entre el tallado y la microscopía, pero los demás servicios son estupendos y todo depende de las preferencias que tengáis. Belvitge es un hospital muy quirúrgico, las piezas que veáis allí no las vais a ver en otros hospitales. Valdebrón tiene una casuística brutal y en Clinic, por ejemplo, pues se publica muchísimo. Parc Taulí es un hospital en auge y donde la docencia se tiene muy presente. Yo, mi consejo es que aprovechéis las jornadas de puertas abiertas y os informéis, hagáis todas las preguntas que tengáis en mente y sobre todo que veáis qué feeling os produce el servicio. Este sería mi consejo. Muchísima suerte con la elección. Gracias.